Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Esta es la segunda parte de nuestra primera semana. También va a ser un video breve de 30 minutos a lo mucho y en donde vamos a abordar algunas cuestiones sobre cómo situarnos en los feminismos de alguna manera, digamos, como exploratoria también para poder comenzar con las temáticas que tenemos en nuestro curso. En esta semana, pues la vamos a dedicar al problema de, el desajuste de las representaciones, que es una hipótesis bien interesante de los feminismos visuales. Entonces, bueno, para eso vamos a comenzar explorando los feminismos de manera, general y exploratoria. Y para eso también les voy a compartir una breve presentación en donde nos vamos a encontrar cuestiones también de discusiones generales a lo largo de lo que llamamos el pensamiento feminista, que está unido pues con el activismo completamente, es indisociable. No solamente es una teoría, es una práctica, es una serie de estrategias políticas, eh, es una ética, es una filosofía política, es una sociología de la imagen, es una teología, es en todos los ámbitos, es un derecho, en todos los ámbitos de conocimiento, pero también simbólico y de praxis absoluta. Ahí es donde encontramos, bueno, pues estos feminismos y vamos a hacer una exposición muy, muy breve. Entonces, comenzaríamos diciendo una de las cuestiones que hay dentro de las discusiones contemporáneas respecto al feminismo, es si es un feminismo o son muchos feminismos, ¿no? Entonces, ocurre y un poco como lo que platicábamos con Andrea Yunta ayer, que hay una tradición que es bastante occidental en donde nacen estas discusiones. Por eso vamos a recorrerlas en ese sentido, pero eso no significa que no nos las podamos apropiar como discursos y como prácticas en los territorios de distintos lugares, ¿no? Tanto de Medio Oriente como Latinoamérica, como Asia, prácticamente en todos, en África, en todos lados hay distintas vertientes de estas eh, relaciones críticas con los feminismos y por supuesto con aquello que se ha denominado la estructura patriarcal de la cultura. Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, bueno, se llama feminismo ilustrado a esta forma de comenzar, digamos, a nombrar ciertas problemáticas que se veían eh, francamente desiguales en la construcción de aquello que llamamos occidente y de aquello que también llamamos cultura. Entonces, quizá una de las formas de comprender aquello que se ha denominado por narrar una historicidad dentro del feminismo son las cuatro olas del feminismo y a veces son borrosas las fronteras entre unas y otras, pero podemos decir que una de las cuestiones que hace que aparezca esta circunstancia de los feminismos como luchas por los derechos de las mujeres, pues comienza en la ilustración, ¿no? Definitivamente. Hay un seminario muy bueno de una filósofa de la Complutense de Madrid, que es Celia Amorós, y ella realizó el seminario de feminismo ilustrado. Hay una serie de canales que ustedes pueden buscar para reconocer, digamos, en qué consiste este feminismo ilustrado, que es, digamos, es como el primer
lugar en donde encontramos las referencias a la primera ola, ¿no? Este feminismo ilustrado pues tiene que ver con esto que les pongo aquí, que es el momento específico de la ilustración, por supuesto, y cómo en este aparente, en esta aparente defensa por los derechos de el ser humano, se pronuncian los derechos universales del hombre en la Revolución Francesa, pero en esos derechos universales del hombre sigue habiendo un prejuicio hacia la naturaleza de la mujer, ¿no? Se habla de una especie de naturaleza en la que la mujer tiene que obedecer el mandato del hombre en sus derechos universales y en donde la mujer está subordinada, por supuesto, en todos sus derechos, en el derecho a decidir con quién casarse, en el derecho a decidir o no sobre su maternidad, en el derecho a recibir o no herencia, etcétera. Y bueno, voy a mencionar nada más a dos de las pensadoras más importantes de este momento. Una es Mary Wollstonecraft y ella, como ustedes saben, ella es madre de Mary Shelley, ¿no? La escritora de Frankenstein. Y ella lo que hace es escribir un primer texto que se le llama La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Cuando aparece ese texto, por la ciudadanía universal de la Ilustración, este, está basado en una diferencia eh, que tiene ese prejuicio de naturaleza, ¿no? Como si a la mujer le llegara 3 meses después el alma, ¿no? Tal y como lo decía Aristóteles, o como si fuera menor de edad en la mentalidad, como lo decían muchísimos de los pensadores anteriores. Y bueno, ella lo que hace es una primera vindicación, que es este texto. Es uno de los textos clásicos del feminismo. Es una propuesta política que se opone a un texto que escribió otro de los teóricos ingleses, que era Edmund Burke, el mismo que escribió sobre lo bello y lo sublime, antes que Kant, y que precisamente se basaba en esas diferencias aparentes de naturaleza, ¿no? Como ustedes recordarán, lo que dice Kant es muy tomado de Edmund Burke en esa tercera crítica, que es la crítica de nuestra facultad de juzgar o del juicio. Y pues lo que se dice es cómo es que el hombre es la inteligencia, la mujer es la belleza, la mujer es para contemplarse, el hombre es para pensar, la mujer no necesita de educación, el hombre sí, sobre todo de las ciencias más abstractas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, en este primer momento hay una discusión sobre el problema de la igualdad, ¿no? Que es una de la igualdad ciudadana, y por supuesto que aquí hay actualmente muchos debates, porque efectivamente se busca una igualdad ciudadana de derecho, pero también después de todo ese tiempo, que es desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, prácticamente lo que nos enseñaron es que, pues definitivamente, una de los pilares de la estructura patriarcal es el Estado. Entonces, al exigir una igualdad en derecho, en lo jurídico, sí se hace una vindicación, pero no es necesariamente absoluta, ni tampoco es creíble que lo que el Estado por sí mismo pueda ofrecer a la diversidad de las ciudadanas, pues realmente aporte algo, ¿no? En un sentido mucho más crítico con las políticas del Estado. Entonces, ella es una de las principales. También está Olympia de Gouges, esta mujer del sur de Francia,
que también vive, digamos, ese momento, y ella lo que hace es escribir una serie de textos como la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana. Ella lo escribe prácticamente después de la declaración de la Revolución Francesa de 1789, que fue esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ella escribe, al igual que su contemporánea Wollstonecraft, pues una lectura completamente distinta que tiene que ver con los derechos de las mujeres, porque no aparece en esa aparente universalización de los derechos que estaban en la Revolución Francesa, ¿no? En este pensamiento ilustrado que aparentemente promueve la igualdad. Y no. Bueno, ella escribe muchísimas obras de teatro, sin embargo, la empiezan a perseguir sus propios compañeros, le van quitando los ingresos que tenía para estas obras de teatro a través de la corte de Versalles, que era de donde dependía económicamente el teatro o las compañías francesas de teatro, que son llamadas la Comédie Française. Entonces, pues ella sí está siendo perseguida, sus obras de teatro hablan, son unas de las primeras obras en hablar del abolicionismo de la esclavitud, al poner de manifiesto que eh, hay una injusticia social absoluta de la modernidad que tiene que ver precisamente con el sistema esclavista, y en el que se basa prácticamente el poder del colonialismo, ¿no? Entonces, sin embargo, pues esta mujer, Olimpia o Olympe de Gouges, es guillotinada 2 años después de escribir ese texto. Aquí puse 1973, está equivocado, es 1793. eh, 93, ahí lo puse al revés. Sí, que es 2 años después de que escribe precisamente los derechos de la mujer y la ciudadana. Entonces, bueno, hay una fe de rata, pero bueno, es una de las principales promotoras de los derechos de la mujer, en este sentido de oposición, ¿no? Las problemáticas que podemos encontrar en ese momento ilustrado son estas preguntas. ¿Existe una naturaleza superior entre el hombre y la mujer? Como lo habían dicho muchos de los tratados, pues precisamente filosóficos, ¿no? Tanto de los clásicos como de los modernos, y de qué manera se podían observar estas construcciones de la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en la vía pública y privada, ¿no? Por qué somos menores de edad en muchas circunstancias, en la mentoría de la mujer por parte del hombre, en las leyes de la herencia, en el acceso a la educación, que no existía de manera franca en ese momento, en el derecho a un matrimonio deseado, en el derecho al divorcio o en el derecho a un trabajo remunerado y a la vida política, ¿no? Porque todas esas cosas pues no existían, y prácticamente pues es esta primera ola la que las va a plantear. La segunda ola, o podríamos más bien ubicar las cuestiones de los feminismos abolicionistas y sufragistas, que tienen que ver desde la mitad del siglo XIX hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX. Pueden moverse sus fronteras dependiendo de qué tipo de historicidad estamos aludiendo, pero está muy dimensionada pues en la lucha norteamericana por la abolición del esclavismo. Aquí aparecen varias figuras, por ejemplo, aquí con Elizabeth Stanton. Ella, eh, como su compañera Lucrecia Mont, tienen una serie de participaciones en esta declaración que se le llama Declaración Seneca Falls o de los sentimientos, en donde justamente lo que están luchando estas mujeres que se denominan abolicionistas de la esclavitud, es un movimiento
al mismo tiempo también sufragista y a la vez abolicionista de la esclavitud. Son todos los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Eh, Hay un problema de regulación de las mujeres en la vida pública. No, traen a colación lo que ya habían colocado las feministas ilustradas, que era el derecho al voto, a participar en la vida pública, a tomar decisiones sobre los derechos de propiedad, sobre el divorcio, sobre el trabajo de cuidados comienza a ser cuestionado, en las cuestiones de la educación religiosa, la igualdad de los derechos humanos de las mujeres, no sin entrar en controversia, por supuesto, con los movimientos abolicionistas esclavistas, porque muchas de estas mujeres perpetuaban a través de sus luchas también estereotipos de raza, ¿no? Que es algo que les va a criticar bastante los feminismos negros cuando aparece Angela Davis muy claramente con el texto canónico de los feminismos negros, pero en este sentido, bueno, aquí está este movimiento, ellas son parte de este ejercicio y bueno, ellas son educadoras, también son editoras, están muy vinculadas con la prensa, y por supuesto que sacan todas estas declaraciones de manera pública a través de de este trabajo, también haciendo cabildeo en los espacios públicos, ¿no? A los que van teniendo cada vez más derecho por ellas mismas, no porque se les dio absolutamente nada, ¿no? Estas problemáticas de este segundo periodo, podríamos decir, el feminismo tiene alrededor de 3 siglos, digamos, declarado desde estas posiciones ilustradas, aunque por supuesto hay una serie de textos anteriores que podemos ver como movimientos pro mujeres en muchas de las culturas, pero digamos como en esta narrativa occidental ilustrada, pues estamos planteándolo como un movimiento tal cual por los derechos de las mujeres y ciertas vindicaciones universales que tienen que ver desde hace 3 siglos, ¿no? Entonces, las problemáticas de estos periodos, pues son también en relación con los derechos de la mujer, con grupos vulnerables como particularmente el esclavismo, y también vienen preguntas bien interesantes como cuál es la relación de los derechos de los hombres y las mujeres esclavizados, y de las mujeres abolicionistas en relación con ello, cómo se relacionan estos derechos de las mujeres como por ejemplo con los movimientos de mujeres obreras en las internacionales que también están ocurriendo a mediados del siglo XIX y de los cuales también están participando. Comienza a ser un movimiento marxista también muy fuerte a nivel global, y era una de las cuestiones que, si ustedes recuerdan, pues también es una de las grandes, de los grandes temores de los regímenes fascistas en Europa, y el tratamiento específico que se da para las mujeres en esos fascismos, no importa si estamos hablando de un estalinismo o si estamos hablando de Italia o si estamos hablando del franquismo o si estamos hablando del fascismo nazi, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas cuestiones que se atribuyen a los movimientos internacionales obreros en los que están movimientos de las mujeres. Es algo muy complejo, pero bueno, lo vamos a dejar así por lo pronto para poder ver ciertas transiciones. Por ejemplo, aquí tenemos a una de las eh, feministas anarquistas más importantes, que es Emma Goldman. Ella realiza una serie de trabajos
Y como ustedes se fijan, entre estos dos primeros momentos de la primera ola o segunda y estas transiciones a la tercera, bueno, están muy enmarcados por los derechos, por el ámbito jurídico. Sin embargo, ella lo que observa justamente es cómo son movimientos anarcos de las mujeres que están gestionando otros procesos de vindicación o de trueque o de manera de comprender el mundo, no necesariamente vinculados al Estado. También están, bueno, los feminismos ya que podemos ver en un tercer periodo, movimiento u ola, como se le ha denominado, pues que se organizan a lo largo del siglo XX y que podemos ver personajes como, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que ella es parte, pues, de un movimiento muy importante que es el existencialismo y que no podía ser una diferencia, ¿no? Si el existencialismo es una conformación de tu posición en el mundo en miras de una libertad, tal y como lo decían los compañeros argelinos, ¿no? Como Albert Camus o el propio compañero también de Simone de Beauvoir, que es muy famoso, que es Sartre, pues por supuesto que ella tiene una perspectiva muy crítica, existencialista, de qué es lo que es una mujer, ¿no? Y cómo se ha conformado a lo largo de la construcción de lo que llamamos cultura, que no es sino una estructuración simbólica, práctica, biológica, etcétera, en donde se nos dice qué es la mujer, para qué es, etcétera, ¿no? Entonces ella realiza este libro que es un bestseller de la época, del 49, de este libro en cuanto se publica es traducido a nivel global y es una revisión filosófica muy interesante porque pone a la cultura en una crítica, los símbolos, las prácticas, los roles, la biología, la idea biológica que también está atravesada por prejuicios, etcétera, en este libro que es un clásico también del feminismo. Por supuesto, bueno, también están otros libros como La mística de la feminidad de Betty Friedman y que ella lo que va hablando es cómo es que estamos hablando también de ser contemporáneo de los años 50 en Norteamérica, eh, sobre la cuestión de la misticidad de la feminidad, en donde se vuelve una mística de la maternidad, mística del matrimonio, una especie de ángel de la casa, tal como decía Virginia Woolf, ¿no? A la que no hemos hecho referencia, pero también está implícita, este, con una habitación propia, pero también aparecen a mediados de los años 60 figuras como Kate Millett, que ella es más bien de la vertiente radical de los feminismos, y tiene este libro que es un clásico también, que es Política Sexual, y que vamos a revisar la próxima semana unos fragmentos, y que tiene que ver con un análisis de la literatura comparada, ¿no? Y bueno, eso nos va a ayudar bastante a comprender esta frase tan importante que se deriva de estas posiciones feministas de los años 60, que es lo, lo público es, lo personal es político y también lo público es personal, ¿no? O sea, hay una inversión de la frase que va a ser muy importante y que va a estar precisamente en este texto de política sexual. Aquí hay muchos prejuicios respecto al feminismo radical, pero creo que esos prejuicios tienen que ver más con que no se leen a las feministas y que se repiten ciertas cosas a través de redes sociales, por ejemplo, y que no nos hacen apreciar muchas de las cosas que ellas desarrollaron. Por supuesto, aquí también hay una crítica, ¿no? Por ejemplo, a las abolicionistas de la segunda ola, y esa primera crítica pues la va a realizar esta mujer que es la gran promotora del feminismo negro o de los feminismos negros, que introduce las dos categorías también que son raza y clase en el pensamiento feminista, Angela Davis, y ella
precisamente lo que va a hacer es hacer una crítica a los documentos sufragistas que además tienen en su construcción un estereotipo del esclavo, ¿no? O de la esclavitud, y ella va a poner de manifiesto un montón de cosas ahí. También en esto vamos a ahondar un poco más después. Ahorita simplemente quiero presentar un poco estos rostros y ver cómo es que tiene sentido con los movimientos generales que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Por los derechos civiles y sociales de los años 60, porque luego se piensa como en los movimientos de manera general y en realidad está llena de áreas bien interesantes. Es importante decir, por ejemplo, que estos feminismos son lésbicos, ¿no? Tanto Kate Millett como Angela Davis son, ellas van en contra, digamos, del régimen de la heterosexualidad, que también que ya empezaba a ser criticado desde muchísimo antes, ¿no? También lo hizo Simone de Beauvoir, también lo hizo Emma Goldman, también lo plantearon muchas de las que hemos estado viendo aquí. Y por supuesto también a esta Nueva Mestiza, que es un libro clásico de los feminismos chicanos. Ella es Gloria Anzaldúa y escribe este libro. Ella es también una feminista chicana lesbiana que tiene además un tratamiento de lenguaje de frontera, que es un libro súper interesante. También vamos a revisar algunas cosas de ella en estas semanas, porque estos movimientos de migración o de fronteras son muy importantes para las perspectivas justamente del arte contemporáneo. También en México, pues no podemos dejar de enunciar a Marcela Lagarde, quien fue además una mujer que, que propuso la ley para los feminicidios, en contra de los feminicidios precisamente entre el 2003 y 2004. Eh, Como activista y teórica, ella es antropóloga, y hay una labor muy importante de las antropólogas. Por ejemplo, aquí está Rita Segato. Ella también analiza las estructuras fundamentales de la violencia. También vamos a ver algo de lo que nos menciona Rita Segato a lo largo de este curso, para analizar algunas piezas en torno a la violencia, ¿no? Como una crítica también a estas sociedades contemporáneas en las que vivimos. No podemos dejar de hablar, por supuesto, de las feministas decoloniales, entre las que se encuentran, por ejemplo, Ochi Curiel. Ella es nacida en República Dominicana, pero vive en Colombia y es una de las promotoras, pues, digamos, de la nación, de la crítica a la nación heterosexual. También es lesbofeminista. Ella tiene un grupo bien interesante que se llama La Tremenda Revoltosa, en donde une justamente los afectos del arte con la crítica decolonial en la que ella se plantea. También está Yuderquis Espinosa. Ella también, ella es de República Dominicana y también hace una serie de críticas actuales desde los feminismos decoloniales, eh, a, eh, a ciertas posturas feministas que pueden ser bastante inocentes, digamos, si se plantean desde un territorio de privilegio, ¿no? Y por eso también es importante, bueno, ver que hay distintas líneas, no todas van a coincidir en todo, o sea, tampoco por decir que sean decoloniales o porque sean radicales o porque sean ecofeministas o porque sean anarcofeministas o porque sean lesbofeministas, todas están de acuerdo. La verdad es que están desarrollando todas una serie de análisis y discursos que están en discusión y que eso es lo más interesante y lo más rico de todas ellas, ¿no? Por supuesto, está desde la sociología de la imagen, esta feminista también decolonial, que es Silvia Rivera Cusicanqui, y ella pues es ella más bien es del territorio boliviano, y más que boliviano como Estado-nación, como habíamos dicho, tiene que ver con los feminismos de Abda
Yala, ¿no? Que es el territorio de América o como se le nombra desde los grupos, desde los pueblos originarios a este territorio para no decirle América, que es así como también lo podemos comprender. Y bueno, pues ahora mismo lo que estamos observando son las olas, o todas las discusiones que tienen que ver con esa denominada cuarta ola, nos guste o no el término, podemos usarlo simplemente por cuestión analítica, en donde nosotros lo que estamos viendo es una discusión de cartografías globales y de las denominadas mareas que se pronuncian, y que conviven también simultáneamente con muchas cuestiones implícitas, ¿no? Tanto los hacktivismos como los movimientos ecologistas, como los movimientos comunitarios de los feminismos comunitarios, los abolicionistas de distintas cuestiones. Abolicionistas pueden ser carcelarios o pueden ser de la prostitución, etcétera, etcétera, o en relación con otros movimientos como pueden ser el LGBT, etcétera. Entonces, todo esto está ocurriendo y está ocurriendo en muchos niveles, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a comenzar nuestro curso, nosotras y nosotros vamos a comenzar nuestro curso con una postura desde los feminismos visuales, tomando en cuenta precisamente tanto esta introducción un poco a los feminismos de manera general, como a lo que vimos con Andrea Yunta sobre el arte contemporáneo. Entonces, vamos a comenzar con el desajuste de las representaciones, que es con Genevieve Fraisse, y que es un documento que realiza de compilación una compañera de Guadalajara, Cristina Castellano, y que vamos a ver en el siguiente video.